Vamos a ver cómo iremos construyendo la técnica. La técnica básicamente se construye como en pisos, como si fuera un edificio. Recordemos que si fuera la analogía de un edificio, los cimientos estarán representados por aquellas habilidades no técnicas que llamamos habilidades básicas de supervivencia, de adaptación al medio, tales como flotación, respiración, sumersión, saltos, etc. Esa sólida base me permite construir ahora sí el primer piso de la técnica, que sería la posición del cuerpo. ¿Y qué posición queremos del cuerpo en el agua? Bueno, una posición que sea lo más hidrodinámica posible. Para que sea hidrodinámica, tiene que tener dos condiciones mínimas. Primera, alineación. El cuerpo está paralelo a la superficie en posición horizontal, lo cual le permite conservar esa línea y de esa manera poder fluir sin tanta resistencia al avance. Segunda condición, igual que un coche, balanceo. El balanceo es mantenerse en una posición aquí, evitando movimientos laterales, como coleando las piernas y como desalineando los hombros. Mantenerse en una sola línea de la superficie y mantenerse balanceado es alineación y balanceo lo que busco en la posición del cuerpo. Ahora, para la alineación, generalmente tenemos que cuidar la vista porque es hacia donde dirijo los ojos donde voy a fijar la cabeza. Tengo que fijar la cabeza de tal manera que no sobresalga demasiado de la superficie. Entre más sobresalga la cabeza de la superficie, más hundida va a estar la cadera. Entonces tengo que buscar una línea de visión que acomode mis ojos de tal forma que el agua esté por encima de las orejas y me permita tener 75-80% de la cabeza bajo la superficie y apenas una pequeña parte del lóbulo occipital estaría fuera de la superficie. Esto me lo permitiría conseguir la posición correcta. Una vez logrado esto, voy a agregar el segundo piso. Y esto sería la patada. Entendamos que la posición del cuerpo, como una analogía, representaría adoptar la forma de un kayak. Yo convierto mi cuerpo en un kayak. Ahora le voy a poner el motor, que son las piernas. Esa patada, aquí tiene un signo de más, y lo que trata de representar es patada, sí, sin perder la posición del cuerpo. Es decir, posición del cuerpo más patada. Muchas veces en la práctica, al agregar la patada, perdemos la posición del cuerpo. Eso sería, nuevamente, haber vendido la televisión para comprar la videocasetera. ¿Para qué la quiero si ya no lo puedo ver? No me sirve la patada si yo no tengo la posición correcta. ¿Para qué quiero el motor del kayak si no hay kayak? Para que yo mantenga la posición del cuerpo, necesito que la cabeza, al momento de patear, no permitamos que la cabeza se levante sobre la tabla, que tome la tabla como si fuera un objeto de supervivencia para que cargue su cuerpo y mantener los brazos estirados y la cabeza alineada en la superficie. Eso es lo único que permite que la patada se haga así. Esa es una de las razones por las cuales tratamos de usar poco la tabla y cuando la usamos, cuidando que la cabeza se coloque correctamente. Después vendría el tercer piso. Voy a agregar brazos. Ahora ya tengo el kayak, que es la posición, ya tengo el motor, que es la patada, y voy a poner los remos. Bueno, estos remos voy a ponerlos uno por uno, siempre cuidando que no se pierda la patada y que no se pierda el kayak. Otra vez, ¿de qué me sirve ponerle remos si pierdo el kayak? Solo sobre el kayak puedo avanzar, es decir, la posición del cuerpo. Entonces, voy a cuidar que al empezar a meter los brazos no se paren las piernas y no se pierda la posición. ¿Han visto que algunos nadadores, cuando empiezan a nadar con el brazo derecho, apagan las piernas? Meten el brazo, apagan las piernas, llega una pausa, vuelven a prender las piernas, brazo izquierdo, paran las piernas, respiran, siguen pateando. Parar, prender, parar, prender. ¿Por qué? Ocurre algo que se llama parálisis por análisis. Como mi cerebro está controlando a nivel consciente la orden para la brazada, pero al mismo tiempo la patada también está dependiendo de la orden consciente, el cerebro solo puede actuar con una orden, o patada o brazada.
¿Cómo logro que las dos se mantengan activas? Bueno, habiendo trabajado también una de ellas, que ya la pueda operar el automático, el subconsciente, para que el consciente se concentre en lo nuevo. Si yo no tengo una buena ejercitación práctica de la patada, cuando le dé una segunda orden, al cerebro es como lanzarle una pelota al aire como un malabarista. Una pelota la puedo controlar, pero teniendo dos en el aire se me va a caer una. Esa parálisis por análisis lo tengo que evitar habiendo reforzado suficientemente posición y patada antes de meterme con los brazos. Luego vendría el cuarto piso, que sería agregar la respiración en alguno de los dos brazos, si es crawl, o en el punto que corresponda en dorso, pecho y mariposa. La respiración puede hacerse simultánea o puede ponerse al final. Cualquiera de las dos variantes, ahí va a depender mucho de cada persona qué se le facilita más. Finalmente llegaríamos a la coordinación del nado completo. En la coordinación del nado completo, yo voy a intentar no perder los pisos de abajo y a menudo para llegar ahí lo que hacemos es darle un recordatorio para que no pierda control de los pisos de abajo. Por ejemplo, vamos a nadar y vamos a hacer una pequeña pausa contando 6 patadas con el lado derecho, 6 con el izquierdo. Es como decirle, piensa en los brazos sin olvidar las piernas. Y voy acercando las dos órdenes hasta que las puede mantener juntas y de esa manera mantener los pisos de abajo al ir agregando los de arriba. Si habláramos de crawl específicamente, aquí tendríamos un ejemplo. Primero logro alineación y balanceo. Sobre esa alineación y balanceo voy a agregar piernas sin perder la línea. Después agregaré primero un brazo. Después agregaré el otro brazo. Y ya tengo los dos brazos sin perder la línea, sin perder la patada. Ahí voy hasta el tercer piso, logrando brazos, más patada, más posición. Y entonces sí, agrego la respiración, cuidando que al momento de girar no haya pausas en las piernas y no se pierda la alineación. Para que entonces yo pueda llegar hasta la coordinación completa, brazos, piernas, cuidando que pude mantener esta alineación y balanceo que son indispensables. De lo contrario, toda la fuerza que yo empleé para la brazada, toda la energía que yo empleé para la patada, será inútil porque de todas maneras no puedo avanzar, dado que estoy perdiendo la posición hidrodinámica, que es lo que me permite avanzar y fluir en el agua. Bien, vamos a entender también cómo va madurando la técnica a lo largo del proceso de aprendizaje. La técnica no tiene una fabricación en automático a la máxima calidad. Si yo pudiera imaginar cuál es la representación que mi cerebro tiene de la técnica, podríamos tener estas fotos como ejemplo. El primer piso de hasta abajo, coordinación gruesa. Vean qué poco nítida, qué vago es la representación de la técnica de crawl en la primera foto. No se alcanzan a notar muchos detalles y asimismo, tan difusa como se ve esta imagen, sería la representación que el cerebro tiene de la técnica. Poco a poco, conforme voy avanzando en la práctica, voy definiendo con más claridad los detalles de la imagen, pudiendo representar más detalles finos y pequeños para incorporarlos al movimiento, y el cerebro va teniendo la capacidad de ir aclarando y por lo tanto controlando el movimiento de su cuerpo para ir alcanzando la técnica de calidad deportiva que es la que buscamos. Vamos a ver cuáles serían los detalles de la coordinación motriz gruesa. Dicho sea de paso, cada vez que yo empiezo a enseñar técnica, voy a empezar en esta fase, la coordinación motriz gruesa. Se llama gruesa porque son movimientos burdos, poco diferenciados, a menudo que tienen enorme contaminación por otros movimientos que, si bien no aportan nada, gastan energía y les llamamos movimientos parásitos. Otra característica de la coordinación gruesa es que es tan poco el control de mi cuerpo que me agota demasiado
y a veces soy capaz de hacerlo 2, si acaso 3 brazadas y lo voy a perder. Tengo que pararme o ya simplemente no me sale. Esas 3 a lo mejor después se convierten en 4 y así sucesivamente, con un alto grado de imperfección y con un costo energético muy alto. ¿Cómo tendría que actuar el profesor o el entrenador para que en esta fase gruesa yo pueda ayudar al alumno a ir captando de forma al principio un poco mecánica la forma gruesa del estilo y luego irlo depurando? La regla es: la práctica de la técnica en la coordinación gruesa tiene que hacerse en condiciones más fáciles que las condiciones reales. ¿A qué le llamamos condiciones más fáciles? Bueno, primero, solo 3, 4 brazadas, pausa. Distancias, por tanto, muy cortas. Voy a darle mucho descanso entre un tramo y el que sigue. A veces necesitaré primero que lo practique en tierra y después ir al agua. A veces necesito que lo practique de forma estacionaria en la orilla y después con movimiento y desplazamiento. Trabajar en condiciones más fáciles pudiera representar también algún material de ayuda. Ojo que muchas veces el material de ayuda no termina siendo realmente una ayuda, sino un problema para controlarse. Si ese es el caso, va para afuera. También no confundir con poner un material de ayuda para facilitar la técnica a poner un material de ayuda para ocultar la falta de una habilidad. Es decir, si la persona no sabe flotar, no le va a poner un flotador, porque lo que tendría que hacer en ese caso es olvidarme de la técnica y regresarme a enseñar flotación. Estoy hablando de un material que realmente permita que la técnica sea más sencilla. Después, esto nos permitiría de repetir varias veces 4 brazadas, 5 brazadas, 6, hasta llegar a las 7 brazadas. Cuando yo trabajo la coordinación motriz gruesa, nunca voy a hacer más de 7 brazadas. Por esa razón, las distancias que nado son muy cortas. ¿Por qué no quiero más de 7, 8, 9, 10 brazadas? Porque a partir de la séptima, octava repetición, voy a empezar a dejar guardado en la memoria motriz, creando una línea eferente que va a marcar una ruta para consolidar y estabilizar de manera automatizada ese gesto. No me interesa dejarlo guardado en la memoria ni automatizarlo hasta en tanto no esté bien hecho. Por eso voy a limitarlo a máximo 7 repeticiones. Así me va a permitir llegar a la segunda fase de la coordinación, que se llama coordinación motriz fina. Las características es que el movimiento cada vez incluye más detalles, vamos quitando poco a poco los movimientos parásitos, vamos puliendo y refinando la calidad del movimiento correcto, tenemos más conciencia de dónde está cada parte del cuerpo, mientras los hombros están aquí, mi cabeza está acá, cuando la mano llega aquí, la otra mano está acá, ya empiezo a poder conectar estos diferentes segmentos del cuerpo. ¿Cómo debe trabajar el profesor para que logremos consolidar la forma fina? Primero, vamos a llegar a 7 repeticiones que teníamos de antes. Voy a tratar de convertirlas en 9. Después, esas 9 irán a 11. En la medida que sea capaz de hacer más brazadas, en esa misma medida va a ir haciendo distancia más larga, como explicábamos ayer con el método del incremento gradual de las distancias. Cuidando que haga muchas más brazadas bien hechas, habiendo aumentado el número de repeticiones, pero no aumentando la distancia que nada. Eso lo va a permitir que refine el movimiento y que poco a poco empiece a hacer más repeticiones hasta llegar a unas 12, 14 repeticiones. Pero no más de esas, porque aún es prematuro para automatizar el movimiento y todavía corro el riesgo que la fatiga muscular destruya la técnica. Sigo manteniendo mucha pausa. Las distancias son un poco más largas, pero siguen siendo cortas. De 12 voy a 15, de 15 voy a 20, de 20 a 25 metros. Y ahora, si en la coordinación motriz gruesa yo tenía que trabajar en condiciones más fáciles que las reales, ahora voy a trabajar en condiciones poco a poco más parecidas a la realidad. Por ejemplo, si en la coordinación gruesa le estaba poniendo la tabla, ahora vamos a hacerlo sin tabla. En la coordinación gruesa practicábamos en tierra, después en agua, ahora vamos a ir directo al agua. En la coordinación gruesa hacía solo brazo derecho, ahora voy a hacer 2 derechos, 2 izquierdos y 2 completos.
Le voy a ir pegando piezas y lo voy a ir convirtiendo en la ejecución real y ya no en la ejecución segmentada, y le voy a ir quitando también poco a poco ayuda para que empiece a poner todas las piezas de rompecabezas juntas y tratando de que logre mantener control del movimiento, aún a pesar de que le voy pidiendo más cosas. Por eso es que también las distancias se mantienen aún bastante cortas. Esto me va a permitir llegar al tercer escalón. El tercer escalón sería, ya tengo una forma fina, ya te puedo hacer perfectamente 12 brazadas de dorso, 12 brazadas de crawl, con una buena respiración, con una buena posición del cuerpo. Pero no me pidas 15, 20, porque todavía no puedo. Bueno, ahora vamos a convertir las 12 en 15 y después en 20 y después la vas a poder hacer en cualquier distancia. ¿Cómo voy a lograr eso? Le voy a pedir atención a algunos detalles, como por ejemplo ir contando patadas en ciclo de brazos, ir pensando, por ejemplo, para la rotación en dorso. Primero giro la cadera y la cadera lleva el hombro. Cadera, hombro, cadera, hombro. Para sacar el brazo en el dorso. Hombro primero, después mano. Hombro, mano, hombro, mano. Y esas instrucciones las voy a recordar durante la ejecución y le voy a permitir hacer más y más repeticiones. Yo ya hago 25 metros. Ahora voy a hacer 4 de 25, 6 de 25, 8 de 25, 10 de 25. Puedo ir a 2.50, 4 de 50, 6 de 50, 8, 10 de 50. Voy a 2.75, 4.75 y así sucesivamente. Una vez que yo ya logro hacer 50, puedo agregar un ingrediente adicional. Así como la coordinación gruesa buscaba condiciones más fáciles que las reales, así como la coordinación fina trataba de ir de las condiciones más fáciles a las normales reales, ahora le voy a pedir que ejecute la técnica en condiciones más difíciles que las condiciones normales. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, ya hago 25, ahora haz un 25 con el menor número de brazadas posible. Ahora vamos a hacer menor número de brazadas tratando de ir lo más rápido posible. Ahora vamos a intentar aumentar velocidad de menos a más. Ahora ya no nada más va a ser respiración al lado derecho. Respiración derecho, izquierdo. Ahora 4 a la derecha, 4 a la izquierda. Cada 3, cada 5. Y poco a poco le voy dando más dificultad. Y al momento que le voy pidiendo más dificultad en distancias de 50, va empezando a integrar las piezas que ya tenía pulidas hasta que las automatiza, hasta que termina siendo un movimiento que lo puedo hacer de adelante para atrás, rápido, lento, velocidad de competencia, bajo la presión de la competencia, en entrenamiento, cuando estoy cansado, cuando hice R1, cuando mantengo la misma calidad de la técnica. A eso se le llama técnica estable. Estos son los 3 escalones que hay que subir en estos 3 primeros años. He de decir que en los 3 primeros años, 8, 9 y 10, voy a llegar hasta iniciar la forma de la estabilización de la técnica. La consolidación de la técnica, este tercer escalón, se prolongará todavía hasta los 12, 13 años. No es tampoco que a los 11 ya lo voy a tener, pero voy a tener un avance importante. Voy a seguir practicando y al cabo de los 12, 13 años habré terminado también este recuadro rectángulo amarillo, que significa haber estabilizado la técnica fina. Después ya en la práctica, con nadadores de mucho nivel, se pudieran subir los otros escalones. Esos realmente son para nadadores muy avanzados, casi siempre de primera fuerza. ¿Cuáles serían los siguientes escalones de la técnica? Bueno, el siguiente escalón sería no solamente tener una técnica estable, sino tener una técnica versátil, es decir, que tenga muchas variantes. Yo puedo tener una frecuencia y un largo de brazada distinto para un 50 que para un 100 o para un 200, que es mucho más largo, más pausado, más estirado el cuerpo. La misma técnica, pero tiene diferentes versiones. La patada. Tengo la flecha con patada de delfín boca abajo, la flecha de patada de lado, la flecha con patada de dorso o de crawl. Puedo nadar crawl con patrón de respirar cada 2, respirar cada 3, respirar cada 4, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ir agregando
diferentes versiones variables de una técnica correcta con matices que puedo utilizar en diferentes maneras. En una competencia de 200 libres hoy en día, un nadador arranca y en la flecha inicial hace 4 patadas de delfín bajo el agua, cambia a crawl de 4. Primer 50, respira cada 3 para ver cómo está. Llega a las banderas, cambia de crawl de 4 a crawl de 6 patadas, acelera para la vuelta, hace 2 patadas de delfín de lado, 4 patadas boca abajo y cambia a patada de crawl. En el último 100, todo el tiempo patea cada 6. En el último 50, faltando 20 metros, probablemente no respire. Hay 3, 4 patrones de patada, 3, 4 patrones de respiración dentro del mismo tramo. A eso le llamamos versatilidad o variabilidad técnica. Y eso hay que entrenarlo con muchos años. Generalmente, cerca de los 17, 18 años, empezamos a dominar este tipo de variantes. Por último, no todos los nadadores, pero algunos logran lo que llamamos la composición o creación técnica, que significa no solamente dominar correctamente la técnica, sino incluso haber llegado a mi propia versión del crawl, mi propia versión del crawl, dorso, pecho, mariposa, lo cual me permite tener no solo un estilo, sino una variante del estilo más sofisticada que me lo hace hacerlo más rápido y mejor. Este fue el caso de aquel nadador Melvin Stewart en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ganó el 200 mariposa, respirando de lado, y fue la gran conmoción porque nunca se había visto un nadador de mariposa respirar de lado, y mucho menos que fuera campeón olímpico. A la postre, todo el mundo quería copiar esa técnica. En las escuelitas ponían a los niños con una tabla aquí y les provocaban hasta tortícolis, lo cual es un error porque después se demostró pues que desde el 92 hasta la fecha ha habido 4 o 5 nadadores de elite mundial que respiran de lado. Frank Espósito, Denis Pankratov, 4 o 5 en total. El resto, el 99.9%, siguen respirando de frente. Por lo tanto, tenemos que entender que una composición técnica es una variante de estilo, y como estilo generalmente aplica a algunos nadadores y a otros no. Cuando esta composición técnica, por ejemplo, nado de pecho de ola, que lo inventaron los húngaros y que ahora todos lo nadan, ahí hablaríamos de una nueva variante de la técnica. Puede ser una nueva variante de la técnica porque se aplica a cualquier individuo, o puede ser una variante de estilo porque solo para unos cuantos o para un solo individuo tiene un beneficio. De ahí que es un gran error copiar algunos de los ejercicios que ponen en el Face, donde filmaron al nadador fulano de tal, que es campeón europeo, y mira cómo lleva los brazos rectos y cómo patea así. Bueno, lo que están intentando ahí es copiar un estilo. Nosotros aquí estamos intentando aprender una metodología para encontrar el estilo personal que cada individuo puede tener, que no tiene nada que ver con el campeón olímpico, sino que obedece a las condiciones de su cuerpo, de su anatomía, de su biomecánica, y no necesariamente a condiciones externas de otro nadador que no pueden ser transferidas a su cuerpo. Bien, este proceso toma muchos años. Hemos dicho que la técnica no dejará de cambiar en tanto el cuerpo siga cambiando, y el cuerpo seguirá cambiando mientras estemos vivos. Por lo tanto, siempre va a tener una evolución. A veces, al principio, evoluciona para mejorar, y ya con los años va perdiendo calidad y empieza a mermar, porque perdemos aptitudes, perdemos fuerza, coordinación, etc. Sin embargo, esta ruta de ganar en calidad de la técnica no es como una línea recta, tal y como lo pongo aquí. Realmente se parece mucho más a esta otra línea, que tiene altas y bajas, donde por momentos mejoro, por momentos retrocede. Hay situaciones en las que parece que va avanzando y hay situaciones en las que parece que vamos retrocediendo. Bueno, esa es una curva normal de aprendizaje de un ser humano. Así se va a comportar la técnica, y el padre y los nadadores tienen que entender que es así, para que no se desesperen y para que no sientan que no vale la pena intentar aprender cuando el problema no está en ellos, sino que es un proceso normal y natural.